Señor, felices los que habitan en tu casa. Señor, felices los que habitan en tu casa. Qué amable es tu morada, Señor del universo. Mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios viviente. Señor, felices los que habitan en tu casa. Felices los que habitan en tu casa y te alaban sin cesar. Felices los que encuentran su fuerza en ti al emprender la peregrinación. Señor, felices los que habitan en tu casa. Señor del universo, oye mi plegaria. Escucha, Dios de Jacob. Protege, Dios, a nuestro escudo y mira el rostro de tu ungido. Señor, felices los que habitan en tu casa. Señor, felices los que habitan en tu casa. Hola, buenas noches. Nuevamente, por misericordia de Dios, tenemos el gusto de encontrarnos hoy día martes 9 de septiembre del año 2025 en nuestro espacio virtual de estudio bíblico para dar conclusión a la buena nueva de el evangelista Lucas y concretamente para ver la forma en que se refiere a momentos desde la resurrección de nuestro Jesús de Nazaret hasta su elevación a los cielos. Bueno, pues como todas las sesiones, vamos, vamos a dar gloria a Dios y alabanza y te invito a que reunidos todos de corazón digamos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues nuevamente gracias de tu presencia, pero mayores gracias le damos todos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo, porque como Él nos ofreció que cuando dos
o tres se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Por lo tanto, en nuestra creencia y fe en todas sus enseñanzas, le agradecemos que se encuentre entre nosotros para ayudarnos a entender mejor la palabra de Dios, que por sus labios, acciones, mensajes y ejemplo, nuestro Señor Jesús nos enseñó en su ministerio público en este mundo. Bueno, pues vamos a agregar a esta noche a nuestra intención particular que tenemos, y va de la mano a todo lo que aconteció el domingo pasado en Roma, en la Ciudad del Vaticano. Desconozco si tuviste oportunidad de ver las, todo lo que fue las transmisiones de la santificación, de la canonización de Carlo Acutis y de Pier Giorgio Frassati, pero la verdad es que fue algo impresionante, algo impactante. Una multitud, porque no podemos decir una muchedumbre, aquí hablamos de multitud, de aproximadamente 80,000 peregrinos que estaban en el Vaticano, y las tomas se veían por varias calles más hacia atrás, plagadas de todos los devotos que fueron a presenciar, a participar de este acontecimiento inusitado. El primer eh, santo millennial y el otro, Pier Giorgio, el joven santo del siglo pasado, ambos que son ahora ejemplo para toda la juventud. Fue maravilloso ver que poco tiempo después de todo lo que fue los eventos de la Semana de la Juventud en el Vaticano, donde el Papa León se esforzó por tender lazos de unión con todos los jóvenes, se dio esta canonización que marca un antes y un después en la historia de la Iglesia, porque pues por la juventud de los dos nuevos santos, sobre todo de Carlo, que vivió solamente 15 años, pero que en ese poco tiempo pudo saber cómo aprovechar todos los dones y gracias que recibió desde su nacimiento, y los puso al servicio de Dios, y hacer un vínculo entre la juventud y la iglesia, y a esforzarse por, de manera positiva, alegre, juvenil, llevar el mensaje de Dios. Entonces, la respuesta pues se notó en la asistencia de todos los que estaban en esa plaza. Fue hermoso ver cómo su familia nuclear de Carlos, sus padres, su hermana y su hermano, ambos hermanos menores, por supuesto, que Carlo, estaban ahí presentes, y se respiraba un ambiente de fraternidad, un ambiente de familia que ojalá y permee hasta los más recónditos puntos de este mundo, y lleven el mensaje de Dios a través de los jóvenes, que necesitamos que ese vigor, esa fuerza, esa juventud, esa frescura que tienen, vayan madurando y vayan conociendo más tanto la palabra de Dios como vivir los sacramentos, e integrarse a los grupos de la iglesia para que crezca nuestra santa, única iglesia cristiana, católica, apostólica y romana. Bueno, pues
Esa es nuestra intención particular de esta noche, pedir a Dios que a través de su Espíritu Santo y a través de ejemplos como el de los nuevos santos, permeen entre los jóvenes. Y te quiero decir algo que no tiene mucha relación, pero sí mucho significado. El bello canto que escuchamos con la apertura de esta sesión está inspirado en el Salmo número 84, que se titula Canto de Peregrinación. Este salmo es bellísimo, tampoco es de la autoría del rey David ni de Salomón, sino de miembros del coro eh, del templo de aquellos tiempos. Y es hermoso porque es un canto que iban reflejando el estado de ánimo de todos los peregrinos subiendo hacia el templo de Jerusalén para las fiestas que tenían la obligación moral de acudir al templo cada año. Eran tres fiestas: la Pascua, las tiendas y también eh, la, la otra subida al templo. Era también la Pascua, las tiendas, y teníamos el tercero. Ahorita te voy a decir cuáles. Perdóname, pero se me cruzaron los cables. Bueno, entonces, eh, esas subidas a Jerusalén eran únicas y querían que dejara una huella indeleble. Por lo tanto, eh, se preocuparon por conformar una serie de versos hermosos para que sirvieran de inspiración y llegar todos preparados a la celebración de las fiestas. Entonces, perdón, la otra ceremonia era la siega, la, las 7 semanas. Ya, mi cerebrín ya se niveló, perdóname. Entonces, este, lo interesante es que además de que crecía el fervor entre los asistentes a estas fiestas, esto sucede dentro, obvio, dentro de la narrativa del Antiguo Testamento, pero vemos en él, en la narrativa, en el mensaje, en la contundencia de lo que se pronuncia, unos visos extraordinarios de lo que es también dentro de la nueva alianza este propio salmo, lo que en tiempos pasados sirvió para inspiración del pueblo fervoroso que iba a las fiestas al templo y que celebraban la presencia de Yahvé Dios en todo su esplendor, en cada rincón de ese templo monumental que era el templo de Jerusalén. Ahora lo vemos en la Jerusalén celestial, y el estribillo que dice que qué dichosos los que moran en la casa del Señor, piensa que viene dirigido a ti. Ya nosotros ni vamos a ir a Jerusalén porque el templo ya no existe, ni tenemos el por qué hacerlo, porque tenemos la casa de Dios en las parroquias en las cuales asistimos regularmente. Pero lo que es interesantísimo es ver la invitación a que por nuestro actuar, por nuestra convicción, por nuestras acciones, por todo lo que logremos en este mundo, poniendo en juego nuestra capacidad, nuestro libre albedrío y decidiendo inteligentemente el seguir a Jesús y atender al prójimo como Él nos ama a todos nosotros, lleguemos algún día a la Jerusalén celestial y podamos decir lo mismo, que qué hermoso es estar en la morada del Señor. Pues te invito a que hagas todo lo posible tú y todos nosotros nos esforcemos porque sea nuestro propósito final de vida
el que nos lleguemos a encontrar todos en el cielo y que hagamos todo lo posible por si alguien se nos está rezagando, pues caray, tener el tino de que con prudencia vayamos jalándolo y que lleguemos todos, que podamos decir, como Jesús de Nazaret le decía a su Padre, te glorifico y todos los que me diste, todos están salvos, que en aquel momento dijo menos aquel hijo del pecado. Ya sabemos que se refería a Judas Iscariote. Pero qué hermoso va a ser que podamos llegar al cielo y que digamos, Señor, aquí estoy y con todos el potencial que me diste, las gracias del Espíritu Santo, tu ejemplo y, y el prójimo que me rodeó y al que pude atender, aquí estoy para rendirte cuentas. Ojalá que lo podamos todos vivir y y que así sea para todos. Bueno, pues mira, en el día de hoy vamos a terminar de ver los testimonios de los evangelistas acerca de la resurrección, las apariciones y la ascensión del Señor a los cielos. Ya vimos lo que manejó Marcos y vimos también lo que manejó Mateo. En pocas palabras, Marcos, dentro de sus expresiones eh, rugosas, así se puede decir de cierta manera, un poco, un poco burdas en su manera de escribir de Marcos, pero contundentes en llegar a la médula de los acontecimientos, vimos cómo se expresó acerca de la gloriosa resurrección de Jesús y este testimonio va a ayudar a acrecentar la fe de los cristianos radicados en Roma, que tristemente estuvieron asediados en diferentes momentos en el primer siglo y que muchos dieron su propia vida en aras de la fe, en aras de la iglesia, y son de los primeros mártires de nuestra naciente iglesia cristiana católica. En el caso de este Mateo, él estuvimos analizando que no se mete mucho a detalles, porque él, por un lado, su evangelio original, que recordemos fue en arameo, por ser la lengua que tanto Jesús como la mayoría de los habitantes de la antigua Jerusalén hablaban, pero fiel seguidor de las costumbres y tradiciones de los judíos, sigue en todo su evangelio, en su buena nueva, las fórmulas de desarrollo para respetando eh, los lineamientos judíos, pueda él lograr que los integrantes de la Iglesia Cristiana Católica provenientes del judaísmo se sientan más cómodos, más en casa, se sientan más cobijados y vean que por algo muy grande Jesús, aunque fue judío, pero con todas sus enseñanzas, funda la única Santa Iglesia Cristiana Católica, apostólica. Digo la única y lo resalto mucho porque fuera de esta iglesia fundada por Cristo, no hay ninguna otra iglesia que haya sido fundado por Dios. No hay ninguna en toda la historia de las religiones, en ningún lugar del mundo. Todas han sido consecuencia de decisiones humanas que no quiero criticar su buena intención o sus fines pedagógicos o sus fines religiosos que los orillaron a fundarlas, pero ninguna, repito, solamente la Santa Iglesia Cristiana Católica es la fundada por Dios, por Jesús de Nazaret, que goza de las dos grandes divinidades, la divinidad celeste y la divinidad terrestre. Entonces siéntete tú
feliz de pertenecer a esta nueva alianza conquistada a precio de sangre y entregando su vida en la cruz por Jesús de Nazaret y además de con la remisión del pecado que logró para todos nosotros, para todos los integrantes de la humanidad, nos da la opción de poder llegar, gracias a su resurrección gloriosa, a llegar al reino de los cielos y a compartir con Él la gloria de estar con Dios, de estar con Él, de estar también con la Virgen María y con todo el resto de los seguidores de Cristo que pensamos algún día nos reuniremos en este lugar celestial. Bueno, entonces veíamos que en el caso de este Juan, Juan también, él fue muy especial porque desde el inicio de su buena nueva, él tuvo dos finalidades. Una, el demostrarnos que Jesús de Nazaret era el verdadero Hijo de Dios, el unigénito, el único, y por otro lado, que era el Mesías que tenía que llegar a esta tierra. Son las dos finalidades de la buena nueva de Juan. Por esa razón, él maneja a un nivel muy excelso la teología, porque tuvo la oportunidad de que, como su buena nueva se publicó hasta 65 años después de los acontecimientos, tuvo oportunidad de reflexionar mucho ya en la teología de todas las tradiciones que se vivieron en las épocas en que Jesús de Nazaret estuvo en su ministerio público y las que venían de mucho tiempo atrás. Entonces, este Juan, él resalta algunos puntos que los demás evangelistas sinópticos no abordan, no porque sean contradictorios, hemos hablado mucho de eso, sino porque el Espíritu Santo, que lo tienes aquí en esta lámina, que es quien tiene la palabra de Dios Padre y la del propio Jesús hacia nosotros, con los evangelistas no es la excepción. Él es quien les da la inspiración y la guía para lo que quiere que den a conocer en su buena nueva. Por lo tanto, esa estructura de que la Sagrada Escritura es 100% divina, pero también es 100% humana, tiene un eslabón importantísimo y fundamental que es el Espíritu Santo, porque Él es el que inspira a los escritores sagrados y les permite que ellos transmitan también el mensaje apropiado desde el punto de vista personal y de acuerdo al estilo que utilicen, y por lo tanto no son, eh, no son evangelios contradictorios, sino complementarios, y por otra parte enriquecen mucho nuestro concepto de estudio, porque tenemos oportunidad de ver un abanico completo de la persona y la personalidad de Jesús de Nazaret. Bueno, pero en el caso de Lucas tenemos un caso muy, muy especial, porque te quiero repetir que este Lucas es el evangelista que, sin haber conocido eh, a Jesús de Nazaret, sin haber vivido ni en Jerusalén, por ser un erudito, un pensante con una gran capacidad eh, de expresión, tanto en la palabra como en lo artístico, en las imágenes. Él es pintor, fue pintor, conocía de medicina, tenía mucha facilidad en lo que de aquellos tiempos se llamaba la retórica, que era la expresión de los acontecimientos, el expresarse bien, y tenía la gran virtud
de que fue amigo y fue seguidor de Pablo, de San Pablo, del apóstol Pablo, el más grande evangelizador de la historia de la iglesia, que también tuvo oportunidad de compartir con Juan, el evangelista, algunos tiempos en la ciudad de Éfeso, en donde en los tiempos en que estuvo, tuvo la oportunidad de entrevistarse con la siempre Virgen María, y eso le dio una ubicación y una claridad en el pensamiento que él tradujo en sus dos grandes obras. Una, la que es su propio evangelio. Él se le considera el tercer evangelista porque pues fue el primero fue Marcos, el segundo, en orden de aparición, el segundo fue Mateo, el tercero es Lucas y el último es Juan, que todos ellos llegó el momento en que su obra fue traducida al griego para poder tener el alcance de penetración con todos los judíos diseminados en el mundo por la diáspora. Y entonces, en el caso de este Lucas, él es muy especial porque él escribió su evangelio directamente en griego y entonces más o menos por los años 85, cercanos ya al 90, él ya lo dio a conocer. Y entonces tiene mucho impacto porque piensa tú que por toda esta diseminación de judíos hacia muchas partes, por un lado, por otra parte, por el mandato de Jesús, la misión que les encomendó a sus apóstoles de llevar su palabra hasta los confines de la tierra y de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a los integrantes seguidores de su iglesia, entonces era obligado que estuvieran traducidos estos libros, estos evangelios, al griego y que fueran poco a poco de acuerdo a la disposición, a la misión que les dejó Jesús, que partiendo de Jerusalén, de ahí fuera diseminándose su evangelio hasta los confines de la tierra. Jesús fue muy claro en decirles a sus apóstoles cuando los reunió cerca de Betania, probablemente en el huerto de los olivos, en el monte de los olivos, perdón, probablemente muy cercano al huerto sí, al huerto de Getsemaní, en donde él vivió momentos dramáticos de su pasión. Ahí en esas mismas inmediaciones es en donde Jesús va, después de bendecir a sus 11 apóstoles que tenían vida en ese momento, porque este Judas, ya víctima del remordimiento y la tristeza y pues trastornado, se había quitado la vida y entonces ya no existía. Recordemos que el dinero que él recibió y que regresó a las autoridades religiosas judías, dispusieron ellos que ese dinero sirviera para comprar un terreno para que ahí se sepultaran todos los cuerpos que no eran reclamados y los que eran los que recibían muerte de diversas maneras por el Imperio Romano, una gran fosa común, y ese lugar se llamó Akeldama, que quiere decir en arameo campo de sangre. Bueno, pues entonces estamos diciendo que en ese sitio de Betania, ahí va a llevar este Jesús a sus apóstoles, de acuerdo a la versión de Lucas, lo va a hacer el mismo día de su gloriosa resurrección. O sea, este Lucas está unificando en un solo día, en su versión de su evangelio, tanto la resurrección del Señor como las apariciones a los viajeros de Emaús, como también las apariciones a sus apóstoles, por supuesto, la aparición inicial
a María Magdalena como la primer apóstola de los apóstoles. Eh, Fíjate qué honor, porque incluso pues María Santísima, nuestra Madre por misericordia de Jesús, aún así, la primera que recibió la noticia de la resurrección, no la noticia, sino la visión, la presencia de Jesús, fue María Magdalena, ni siquiera su madre de Jesús, María Santísima. Sin embargo, eso no quiere decir que sea inferior a, a la gloria que tuvo María Magdalena de ser la primicia en ver la imagen de Jesús resucitado. Es porque su madre de Jesús tenía en el plan de salvación y en el plan de la iglesia de Jesús un lugar preponderante, y ella sería por siempre, después de la muerte de Jesús, la fiel custodia de la iglesia, la fiel custodia de la novia de Jesús, esa novia, y que va a ser la esposa de Jesús por toda la eternidad. Bueno, entonces decíamos, eh, permíteme que te diga la triste noticia de que en poco menos de 5 minutos nos van a hacer el corte y voy yo a reactivar la clase. Ya sabemos cómo todo lo que pasa. Ten paciencia, tenme caridad, por favor, porque ya estoy harto de esto, pero no nos queda de otra. Yo creo que la próxima semana, confío, ya queda resuelto, aprovechando que no tenemos clase el martes 16, pero pues ahorita no hay de otra. Según esto, estamos a 4 minutos de que nos hagan el corte, pero ya sabemos qué va a pasar. Bueno, entonces seguimos con esta narrativa de ese día primero para nosotros. ¿Por qué el día primero? Pues porque de acuerdo a la nueva alianza, lo que antes para los integrantes de la antigua alianza para el pueblo judío era el sábado, que era el día de descanso y darle culto a Yahvé Dios, con muchas restricciones y lo que tú quieras, pero como quiera, era junto con su templo y con su Torá, era el Shabbat, los tres pilares en que se sostenía su fe. Ya en el caso de la nueva alianza, el día primero de la semana es el día domingo porque es el día que resucita Jesús, y al mismo tiempo sabemos que Jesús es también Señor del sábado. O sea que es cuando Él es glorificado, ya no solamente se le refrenda su título de el rey de toda la tierra, sino de todo el universo, y ahí abarca todo, todo. Y él, por ser la imagen de Dios Padre y ser el unigénito y el Mesías esperado, por supuesto, él no pudo lograr, tristemente, que todo el mundo lo aceptara dentro del judaísmo, pero su misión fue completa. Él vino a lo que tenía que venir. El rechazo que sufrió no es culpa de él, es decisión de libre albedrío de los judíos. Pero quiero decirte, hace poco estaba yo viendo, me dio mucho gusto que existe una facción, un grupo de judíos que se autodenominan judíos mesiánicos. Y es que ellos sí aceptan a Jesús como el verdadero Mesías. Y esto está sucediendo en el 2025. Me tocó ver una entrevista hace poco de uno de ellos que hablaba que en el propio Jerusalén más o menos hay como 15,000 judíos mesiánicos, y en todo el globo terráqueo, en las diferentes comunidades judías, se estima que hay como 300,000 judíos que sí creen que Jesús de Nazaret, nuestro Mesías y Señor, es también el Mesías esperado, de acuerdo a las escrituras de la Torá, de la Tanaj, más bien dicho, de la Tanaj, de la Biblia judía, de la Torá, de lo que para nosotros viene siendo el Pentateuco. Entonces, grata noticia, porque pues Jesús vino
cumplir la voluntad de Dios Padre, lo hizo de una manera brillante y pues estamos viendo ahorita por algunos testimonios que sí sigue siendo efectivo el derramamiento de su sangre y que muchos de los primeros integrantes de la Iglesia Cristiana Católica, muchísimos provenían del judaísmo. Entonces, pues no satanicemos, no critiquemos a todos los judíos. Tristemente, lo que sí podemos decir que las autoridades religiosas judías fueron los que rechazaron a Jesús y urdieron el plan para que tuviera muerte, aliados con el poder del Imperio Romano a través de Poncio Pilato. Bueno, a ver hasta dónde podemos llegar ahorita. Sabemos que porque ya queda menos de un minuto en que voy a volver a reactivar la sesión. Sabemos que en esas apariciones, en las que en la de Maús, sirvió para que, de acuerdo a Lucas, Jesús nos diera el orden que debe de